cuando mis padres me obligaron a hacer los exámenes en casa. Encontré una publicación en internet, en la que se preguntaba si su hija ya tenía 34 años. Si no aprobaba los exámenes, estaría acabada. ¿Hay alguna forma de aumentar las probabilidades? Las respuestas no tardaron en llegar. Hay una forma, pero es un poco cruel. Solo hay que encontrar la manera de romperle 3 dedos. Así podrá solicitar puestos para discapacitados. Sus posibilidades de aprobar el examen se dispararán. Además, una vez que consiga un puesto para discapacitados, es mucho más fácil que los trabajos normales. Incluso puede ayudar a mantener a la familia. Es una opción bastante rentable. No pude evitar que se me pusiera la piel de gallina. ¿Es realmente tan esencial aprobar el examen de la función pública? Justo entonces, mi madre llamó a la puerta. Laura, ven a ayudar a María a cortar estas costillas. Respondí instintivamente, y dejé el teléfono para dirigirme a la cocina. Cogí el cuchillo de la mano de María, y le pregunté por qué no le has pedido al carnicero que te cortara estas costillas. ¿Podré hacerlo con mi fuerza? María se quedó a mi lado. El carnicero las ha cortado demasiado gruesas. No estarán buenas. Córtalas tú. El cuchillo brillaba fríamente en mi mano. Tragué saliva inconscientemente, sin saber por dónde empezar. Date prisa, me apremió María desde un lado. Estoy esperando para cocinar. Vale, vale. Justo cuando levanté el cuchillo, y me preparé para golpear con fuerza, María tropezó de repente, y se abalanzó hacia mí, sobresaltado. El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito, con un ruido metálico. Ella cogió un tomate del fregadero, y me miró extrañada. ¿Qué te pasa? ¿Ni siquiera puedes sujetar un cuchillo con firmeza? Me has dado un susto de muerte. Suspiré en silencio, aliviado, sacudiendo la cabeza. Debe ser por leer. Ese libro me está dejando aturdido. Entonces volví a coger el cuchillo, di un par de pasos hacia un lado, y encontré el ángulo adecuado. Empecé a cortar las costillas con fuerza, un corte tras otro, pero mi mente seguía volviendo a esa publicación que había visto antes. Así que me encontré instintivamente, observando los movimientos de María, mientras cortaba las costillas. María echó rápidamente los tomates en agua hirviendo, los escaldó, y luego empezó a pelarlos. Todo parecía perfectamente normal, nada parecía fuera de lugar. Silenciosamente, volví a centrar mi mente. Aún así, debería dejar de leer todas esas tonterías. Es mi propia madre. ¿Cómo podría querer que me quedara discapacitado? Cuando terminé de cortar las costillas, María ya había cortado las suyas. Muy bien, aquí hay un poco más de carne. Tritúrala con la picadora. Me quedé mirando la picadora que había cerca. Mi mente se quedó en blanco. No os compré una picadora eléctrica. Esta manual es demasiado peligrosa. ¿No os dije hace tiempo que la tirarais? ¿Y me lo dices tú? La eléctrica que tienes tú no sirve para nada. Compruébalo tú mismo. Diciendo esto, me entregó la picadora eléctrica, pero mi mirada se congeló en el momento en que se posó en el cable de alimentación detrás de la picadora. ¿Qué demonios? Había un corte limpio en el cable. Era un milagro que funcionara. Y lo más importante, el corte era perfectamente recto. Parecía que lo hubiera cortado. Algo muy afilado. Sin pensar, solté. ¿Qué le ha pasado a este cable? Estaba perfectamente bien. Cuando lo traje, al oír mi pregunta, el movimiento de María al pelar tomates se detuvo imperceptiblemente. Luego me miró. ¿Qué quieres decir? Me quedé paralizado. Instintivamente, levanté el cable de alimentación para enseñárselo, pero de repente, golpeó con fuerza el tomate contra la encimera de la cocina, y dijo con sarcasmo: «Oh, ¿no puedes comprar nada que no se rompa? ¿O crees que he estropeado deliberadamente algo que has comprado? ¡Qué ridículo! Has comprado algo de mala calidad, ¿y ahora me culpas a mí?». Al ver el disgusto en el rostro de María, tragué las palabras que tenía en la punta de la lengua, y cambié de tono. No importa, no importa. La manual está bien. La manual. Así que aparté en silencio la picadora de carne eléctrica, y traje la manual. Al ver que no había dicho nada más, María finalmente soltó un suave resoplido, y volvió a pelar tomates, mientras introducía la carne en la picadora manual. Mi mente seguía sin poder quitarse de la cabeza el incidente del cable de alimentación. Un cable en perfecto estado, cortado de un solo tajo. Era imposible no encontrar lo sospechoso, pero María siempre había sido ahorradora. No iba a estropear deliberadamente un electrodoméstico nuevo. Después de reflexionar un rato sin encontrar respuesta, sacudí la cabeza en silencio. Esta picadora de carne manual era originalmente un artículo de segunda mano que María compró en la tienda de dumplings cerrada de abajo. La máquina no solo era voluminosa, sino también peligrosa. Un movimiento en falso y podías quedar atrapado fácilmente en ella.
Después de cargar la bandeja inferior con carne, cogí un par de palillos, para empujar los trozos de la parte superior. La picadora emitió un chirrido mecánico, y comenzó su lento trabajo. Al ver desaparecer la carne que tenía delante, me giré para coger otra bandeja de carne cuando, de repente mis pies resbalaron. Mi cuerpo perdió el equilibrio al instante, y caí hacia atrás. Mis ojos se abrieron con terror, y solté un grito de sorpresa. Mis manos se agitaron violentamente, intentando agarrar algo, para mantener el equilibrio. En ese momento, mi palma sintió un contacto frío y helado. Entonces, el sonido mecánico se volvió extraño. Se produjo un chirrido gutural y grave. María se abalanzó inmediatamente hacia mí, me agarró y me tiró hacia arriba con fuerza. Solo después de recuperar finalmente el equilibrio, volví a la realidad y miré los palillos que tenía en la mano. La mitad inferior de los palillos había sido arrastrada hacia la picadora de carne. Ese sonido gutural desagradable había sido causado por los palillos, que eran demasiado duros, y emitían un sonido tan áspero y sordo. Me quedé mirando fijamente la picadora de carne, que seguía intentando triturar los palillos. Una ola de pánico me invadió. Si no hubiera estado sujetando los palillos, habría sido mi mano la que habría quedado destrozada. Mi mente no pudo evitar recordar aquella publicación. Fue en ese preciso momento, cuando María gritó: ¿Estás muerto? ¿No puedes ni siquiera mantenerte erguido? Al ver mi expresión aturdida, suspiró y dijo: No importa, no importa, vuelve a tus libros. Volví a la realidad. No podía ser. Esa mirada de pánico en el rostro de María no era una actuación. Pero, ¿podía realmente ocurrir tal coincidencia? Solo después de volver a mi habitación, parecí recuperar completamente el sentido. En mi mente, la angustiante escena se repetía una y otra vez. Por poco, por muy poco, toda mi palma estaba a punto de presionar contra la picadora de carne. Si María no hubiera reaccionado tan rápido, no podía soportar pensar en ello. Pero, ¿qué había pisado justo ahora? Instintivamente miré hacia abajo, a la suela de mi zapatilla. Parecía ser algún tipo de sustancia roja y pegajosa. Mientras reflexionaba sobre ello, de repente se produjo un alboroto fuera. Hermana, María dice que casi te haces daño hace un momento. Mi corazón se llenó de alegría. Levanté la vista y vi a mi hermano pequeño, Juan, entrando por la puerta. Al acercarse, me preguntó: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has podido ser tan descuidada? Eres el pilar de nuestra familia. Todos contamos contigo para que apruebes los exámenes y nos mantengas. Eso sonó extraño, pero no le di más vueltas. Solo respondí: no pasa nada. María reaccionó rápido. No me hice daño. Luego, miré su ropa empapada de sudor y le pregunté: ¿qué tal ha ido hoy tu prácticas? Ante esa pregunta, Juan puso cara de tristeza. Los idiotas son idiotas. Ese jefe es un completo imbécil. El cliente no tocó ese plato en absoluto, pero él insistió en tirarlo. ¿Cómo puede alguien así dirigir un negocio y esperar ganar dinero? Así que, a escondidas, cogí ese plato sin tocar y se lo serví a la mesa de al lado. Yo mismo traje un plato nuevo. Ja 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 ja. Fruncí el ceño al oír sus palabras. ¿Cómo podía ser eso aceptable? Eso es algo totalmente inaceptable en el negocio de la restauración. Pero a Juan no parecía importarle. ¿Quién se va a enterar? He traído comida extra a casa para la familia. Deberías felicitarme, suspiré, justo cuando estaba a punto de darle una charla sobre lo que está bien y lo que está mal. La voz de María se interpuso de repente. Laura, mira lo increíble que es tu hermano. Solo lleva unos días trabajando y ya trae comida extra a casa. Deberías esforzarte más y conseguir un trabajo de verdad. Deja de vivir a nuestra costa día tras día. Levanté la vista incrédula. Juanito, eso es robar. Si te pillan, te enfrentarás a consecuencias legales. Al oír mis palabras, la cara de María se ensombreció al instante. ¿Un pequeño restaurante? ¿Qué consecuencias legales? Mira lo que estás diciendo. ¿Alguien acusaría a su propio hermano de robar? Juanito solo está complementando los ingresos familiares. Me lanzó una mirada de reojo. Mira lo útil que es tu hermano. Ahora mírate a ti mismo. No hay garantía de que alguna vez salgas adelante. Solo comes y usas mis cosas en casa. HMPH. Me sentí un poco sofocado. Si no me hubieran despedido, nunca habría cedido y habría vuelto a casa para estudiar para el examen de la función pública. Pensando en que ahora estoy sin trabajo, dejé escapar un suave suspiro. Sabiendo esto, volví a leer. Juan se levantó y me dio una palmada en el hombro. Hermana, más vale que te pongas las pilas. Reacciona. Entonces búscame un trabajo, para no tener que seguir trabajando en esa estúpida cafetería. Le lancé una mirada de asombro. Sin decir nada, me volví hacia Juan, justo cuando llegaba a la puerta. De repente soltó un «¿eh?». Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia donde él estaba.
Estaba de espaldas a mí, junto a la puerta, bloqueando la mayor parte de mi visión. Me levanté y me acerqué. Lo vi apoyado contra el marco de la puerta, señalando el hueco de la puerta. Dijo, ¿qué es esto? Está un poco abombado. Seguí su mirada. Mi mano se extendió instintivamente para tocarlo. En ese momento, Juan me dedicó de repente una brillante sonrisa. Al segundo siguiente, sentí una ráfaga de viento que me golpeó de frente. El sonido de los huesos chocando contra el panel de la puerta, mezclado con mi grito de agonía, resonó al unísono. María entró corriendo desde fuera, pero la urgencia en sus ojos se convirtió en una pizca de decepción cuando vio la escena que tenía ante sí. Esta vez, agarrándome la rodilla, gemí de dolor, demostrando que había dado una patada a la puerta. Esta maldita puerta necesita una reparación. María frunció el ceño. Solo es un golpe en la rodilla. ¿Qué más da? Tras intercambiar una mirada, salieron sin dudarlo. Volví lentamente a mi escritorio. Después de recuperar el aliento, flexioné la rodilla. No debería estar rota. Una vez que confirmé que no había fractura, rebusqué en el cajón en busca de aceite medicinal. En ese momento, mi ordenador de sobremesa pitó 2 veces. Era el hilo que había estado leyendo antes. Se había actualizado. Mi suerte era demasiado fuerte. Había probado varios métodos, y todos habían fallado. Había un método que podría haber funcionado, pero el ángulo no era el adecuado. Tenía miedo de perder toda la palma de la mano, así que me detuve. Inmediatamente, empezaron a llover los comentarios. Perder la palma de la mano no es bueno. Te estropearía el trabajo. 3 dedos sería lo mejor. Si no funciona en casa, prueba fuera. Ve a pescar o a cavar brotes de bambú. Los sedales y las azadas son herramientas estupendas. Al fin y al cabo, en la naturaleza, se producen accidentes. Cuando llegue el momento, ganad tiempo. Aseguraos de que los dedos se gangrenen. Y luego utilizad los lazos familiares para alargar el proceso. Él os será completamente fiel a partir de entonces. Mi cerebro zumbaba. Mis ojos se abrieron con incredulidad. En mi mente, aparecieron fragmentos de los acontecimientos de esa mañana. Cortar costillas, picar carne, y ahora mismo, la puerta. Me acerqué con cautela a la puerta. Miré a través de la rendija del panel de madera. Al salón. María no estaba en la cocina. En su lugar, estaba sentada con Juan, acurrucado sobre un teléfono, en la habitación silenciosa. Todo lo que podía oír era mi propio corazón latiendo con fuerza. Me armé de valor. Saqué mi teléfono y encontré la publicación. Probando el terreno con una cuenta falsa. Qué buen chico. Quedarse discapacitado por el examen de la función pública. ¿Realmente vale la pena? ¿Y le has preguntado siquiera su propia opinión? ¿Está dispuesto a cambiar 3 dedos por un trabajo seguro, incluso si lo consigue? ¿Qué pasará con su futuro? Pasar de ser una persona sana a una discapacitada. El desgaste psicológico que tendría que soportar. La respuesta llegó rápidamente, diciendo que la discapacidad es solo perder 3 dedos. ¿Qué más da? Un trabajo seguro es el sueño de todo el mundo. Solo le estoy ayudando a elegir el camino más fácil. Ni siquiera quiere volver. ¿Qué derecho tiene a decirme que no? Menos mal que le pedí a mi hijo, en secreto, que borrara los archivos de su ordenador. Ahora no tiene más remedio que volver. Y escucharme. Lo crié todos estos años. Ahora es el momento de que me lo devuelva. Su hermano menor sigue trabajando en un pequeño restaurante. Si no lo presiono, ¿qué futuro le espera a su hermano? A partir de ahora, su salario se destinará al fondo para la vivienda, y eso será suficiente para comprarle una casa a su hermano. Vi pasar las respuestas. Mi mano, que agarraba el teléfono, no podía evitar temblar. ¿Y tu hija? Le cortaron los dedos, y te quedaste con todo el dinero que ganó. ¿Cómo se supone que va a vivir? Después de escribir esa respuesta, mi mirada se quedó fija en la pantalla del teléfono. Pronto, llegó una respuesta del otro lado. Ella simplemente vive así. Solo hay que darle de comer. Eso es todo. ¿De qué otra manera se supone que debe vivir una chica? En nuestra familia, mi hijo es nuestro único hijo. Como su hermana, debo hacer todo lo que pueda por mi hermano. Justo cuando estaba a punto de responder de nuevo, me di cuenta de que había aparecido una notificación en mi cuenta. Afuera, oí a alguien parloteando. ¿Quién demonios es este idiota? Diciendo tantas tonterías. Lo denuncié. En ese instante, sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. Por fin pude confirmarlo. Los que habían puesto los carteles eran María y Juan. Ese era su plan, porque lo que apareció en mi pantalla fue la página silenciada tras ser denunciada. María estaba cambiando mis 3 dedos, y mi futuro, por el resto de la vida de Juan. Incluso arruinó el trabajo que tanto me había costado construir. Cuando desaparecieron los documentos, dudé de mí mismo, sospeché de los ladrones, pero nunca sospeché de alguien que vivía bajo el mismo techo.
Debido a la desaparición de los documentos, me vi obligado a firmar un acuerdo de no competencia, lo que no me dejó otra opción que obedecer a María y volver a casa para prepararme para los exámenes. Desde niño, me enseñaron a proteger a Juan, a ceder ante él. Cada paso que da está meticulosamente planeado, mientras que cada esfuerzo que hago puede ser fácilmente borrado. La frialdad de mi corazón se convirtió poco a poco en rabia. ¿Quién eligió el camino más fácil para mí? Si este camino es tan fácil, ¿por qué no dejó que su propio hijo lo recorriera? Sabotear mi trabajo ya fue bastante malo, pero ahora quiere incapacitarme. Familia, nada más que el fantasma de una prostituta. Justo entonces, se oyó un golpe en la puerta. Hermana, estudiar debe de ser agotador. Vamos a pescar mañana. Inmediatamente después, mi teléfono recibió una etiqueta de ubicación, justo cuando estaba a punto de rechazar la invitación. Pero al ver la dirección que aparecía en mi teléfono, las palabras que tenía en la punta de la lengua dieron un rodeo. Abrí la puerta. De acuerdo, mi hermano pequeño todavía sabe cómo cuidar de su hermana. Juana sintió con satisfacción. Intercambié una mirada con María. Esta dirección conducía a un bosque denso y en gran parte sin desarrollar. Se rumoreaba que había un río a varios cientos de metros de profundidad en el bosque. El terreno era complejo, y solo había un camino hacia las montañas, que, en su segunda mitad, era intransitable en coche, y solo accesible a pie. Montañas profundas y bosques densos, perfectos para la acción. El camino es largo y accidentado, lo que dificulta el rescate, ya que has elegido la ubicación. Sería culpa mía no satisfacerte, por no mencionar que estoy muy familiarizado con la pesca. Después de todo, mi trabajo original consistía en investigar animales acuáticos, y en ese río del bosque acecha el pez más poderoso. Su fuerza explosiva puede incluso volcar un barco. Esa misma tarde, Juan me llevó a comprar equipo de pesca. Juan exigió solo el hilo de pescar más resistente y duradero. Me quedé allí, asintiendo y sonriendo en señal de acuerdo. Cuando Juan me indicó que pagara, obedientemente saqué mi teléfono y liquidé la cuenta. Pero mientras pagaba, vi que el tendero y Juan intercambiaban una mirada. Efectivamente, en cuanto salimos, Juan puso una excusa diciendo que se había olvidado algo y volvió a entrar, mirando el recibo de pago en mi teléfono, que ascendía a más de 3,000 yuanes. Resoplé con desdén. ¿Tanto? Eso apenas da para comprar 3 de tus dedos. A la mañana siguiente, Juan llamó a mi puerta muy temprano. Sonriendo, cogí el equipo y me subí al asiento del conductor, con Juan en el asiento del copiloto mientras nos dirigíamos a las montañas. 2 horas más tarde, por fin llegamos al borde del denso bosque. Más allá de este punto, el terreno se volvió intransitable para los vehículos, así que nos echamos al hombro nuestro equipo y comenzamos a caminar por el sendero de la montaña. Después de casi una hora de caminata, por fin llegamos a nuestro destino, rodeados únicamente de montañas y agua. Era sin duda un lugar perfecto para realizar trabajos prácticos. Rápidamente, desempaquetamos nuestro equipo. Él se ocupó de colocar todo en una pendiente, antes de entregarme la caña de pescar. Hermana, nunca has pescado antes, ¿verdad? Déjame decirte que pescar es increíblemente relajante, especialmente cuando pescas un pez. Cuando pilles uno, no te asustes. Solo enrolla el hilo así, 3 veces alrededor de tu dedo, y luego tira fuerte de la caña, y el pez saldrá enseguida. Asentí con la cabeza. Sabes tanto, pero por dentro, ya estaba poniendo los ojos en blanco, como si fuera a creer una sola palabra de lo que dices. Pronto preparamos nuestro puesto de cebos, y lanzamos los sedales. Después de media hora sin actividad, Juan empezó a ponerse inquieto. Sacó su teléfono y empezó a navegar por él. Mientras lo veía absorto en su teléfono, silenciosamente enganché su cebo al mío, y lo cambié por el cebo especial que había preparado para él, del tipo que vuelve locos a los peces. Estaba tan inmerso en su juego, que ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado su cebo. Esta vez, no tardó mucho en que su flotador se moviera violentamente. Juan levantó la cabeza y exclamó: hermana, hermana, ha picado, ha picado. Corrí para ayudarle a coger la caña, y efectivamente, el pez había picado. Juan estaba nervioso, agarrando la caña con una mano, mientras intentaba recoger el sedal con la otra. Me reí por dentro. Con esas habilidades, ¿realmente se le ocurrió venir a pescar? De repente, me di cuenta de algo. Después de todos estos años trabajando lejos de casa, nunca me habían preguntado en qué consistía realmente mi trabajo. Si se hubieran molestado en preguntar, nunca se les habría ocurrido una idea tan autodestructiva. Ahora que lo pienso, quizás esto sea el karma. Mientras le ayudaba a estabilizar la caña, grité: rápido, recoge el sedal, recógela. Juan dudó. Sin dejar de tirar del hilo, di un paso adelante,
y rápidamente enrollé el hilo alrededor de su dedo. Se quedó paralizado por un segundo, mirándome con incredulidad. Le di un golpe en la nuca. ¿Qué haces ahí parado? Tira. El golpe le hizo retroceder. Instintivamente, empezó a tirar con todas sus fuerzas. Pero el pez en el agua parecía increíblemente fuerte. Estábamos en un punto muerto. Al ver que Juan era arrastrado varios pasos hacia adelante, finalmente empezó a entrar en pánico. Hermana, sálvame. Fingí entrar en pánico y lo tiré hacia la parte trasera de un árbol, aprovechando la fricción contra el tronco, para contrarrestar la fuerza del pez. Sus pasos finalmente se detuvieron, al ver como el hilo de pescar rozaba repetidamente contra la corteza, hasta que apareció un profundo corte. La mano de Juan ya se estaba poniendo morada por la presión del hilo. Su cara se sonrojó por el dolor, y me gritó: hermana, rompe el hilo, rómpelo. Fingí coger una piedra y frotarla con fuerza. No sirve de nada. Este hilo es demasiado fuerte. Al ver cómo el hilo se clavaba lentamente en su carne, las venas de la frente de Juan se hincharon. El sudor frío le goteaba por la barbilla. Caía gota a gota al suelo. Tira piedras para ahuyentar al pez. Lo miré frenéticamente. ¿Funcionará? ¿De verdad funcionará? Al ver mi vacilación, gritó: date prisa. Está bien, respondí, pero es tu decisión. No hay vuelta atrás una vez que hayas elegido. En cuanto pronunció esas palabras, cogí una piedra que había cerca y la lancé al agua, pero después de que cayera, la escena que esperaba, que el sedal se aflojara, nunca se materializó. En cambio, el pez se retorcía violentamente en el agua, y el sedal se tensaba cada vez más. El rostro de Juan se ensombreció, todo su cuerpo se tensó. Justo donde la línea se clavaba, la carne comenzó a desgarrarse. La sangre tiñó de rojo la línea transparente. En ese momento, la línea se aflojó de repente. Un grito desgarrador asustó a los pájaros del denso bosque. El olor a sangre se extendió débilmente por el aire. Juan se derrumbó en el suelo, jadeando en respiraciones entrecortadas. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su rostro estaba pálido como el papel. Al mirarlo, parecía completamente inconsciente. Me agaché, y señalando su mano cortada, le dije: Juanito, tu mano, tus dedos. Al oír mi voz, por fin volvió a la realidad. Miró sus dedos. Otro grito de agonía estalló. Incrédulo, miró fijamente sus dedos cortados. Mis dedos, mis dedos. Entonces, como un loco, recogió los 3 dedos cortados del suelo. Tambaleándose, intentó levantarse, pero al segundo siguiente, tropezó y cayó. ¿Qué le hizo tropezar? Fue el equipo de pesca que acababa de preparar para mí, colocado justo a la entrada de la pendiente. Al caer, los dedos cortados rodaron por el barro, y se cubrieron de tierra. Recogió cuidadosamente los dedos, y me agarró del pantalón. Llama a María, rápido, llama a María. Obedientemente, saqué mi teléfono, y marqué el número de María. Pronto, la voz de María se escuchó al otro lado de la línea. Reuní mis emociones, y le grité con voz aterrada: me han cortado un dedo. María, tenéis que venir rápido. Apenas había pronunciado las palabras, cuando la voz de María, reprimiendo su alegría, se escuchó al otro lado. ¿Qué? ¿Mala señal? Hola, hola. Luego pasó directamente a un tono de ocupado. Juan levantó la vista, y fijó su mirada en mí. Llama a la policía, rápido, llama a la policía. Dudé, y dije: Juanito, cuando estaba golpeando al pez con piedras hace un momento, lo vi. Ese pez no era normal. Es una especie protegida a nivel nacional, de clase 2. Si la policía se entera, se lo llevarán. Mientras hablaba, apreté los dientes. No pasa nada. En el peor de los casos, no podré presentarme al examen de la función pública. Tu mano es más importante. Pero justo cuando estaba a punto de pulsar el botón de marcación, una mano cubierta de sangre golpeó mi pantalla. Parecía estar sufriendo un dolor intenso. Hablar era como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. No. Ayúdame a levantarme. Vamos a llamar a María. Le coloqué el brazo sobre mi hombro, y retrocedí tambaleándome por donde habíamos venido. Mientras caminábamos, saqué mi teléfono, y empecé a marcar el número de María. Primera llamada conectada. Hola, di algo, ¿por qué no hablas? Clic. Colgó. Segunda llamada conectada. Laura, ¿estás loca? Llamas y no dices nada. Hola. Clic. Colgó. La tercera llamada no se conectó. El número que ha marcado está apagado. Al ver cómo se desvanecía el color de los ojos de Juan, no sentí ninguna lástima, porque, si no hubiera pasado por alto esa publicación, el que ahora tendría su dedo cortado sería yo. Ni siquiera estaba seguro de si él sería como yo, al menos dispuesto a verlo alejarse, al menos avanzando en lugar de quedarse paralizado en el sitio, tan completamente desesperado.
¿Para cuándo? Por fin llegué al coche. Los ojos de Juan reflejaban una desesperación aún más profunda. Y yo, en silencio, esbocé una sonrisa detrás de él. Carlos, fingí no ver nada. Le ayudé a subir al coche, y arranqué el motor. Pero después de conducir solo unos metros, el coche se hundió en un bache, porque todas las ruedas estaban desinfladas. Cuando salimos antes, cogí algo del maletero para demostrarlo, pensando que era muy lista. Di una vuelta alrededor del coche. Al principio, realmente no sabía lo que estaba haciendo. Hasta más tarde, cuando lanzó silenciosamente un clavo, que aterrizó en la parte superior de mi pie. Ese clavo pinchó mi neumático, y cortó el suyo. El viaje para reparar un dedo cortado. Distancia. Ya habían pasado casi 2 horas. El dedo cortado que él agarraba con fuerza estaba perdiendo lentamente su calor. Mirando fijamente el coche inmovilizado, Juan finalmente se derrumbó. Llama a la policía. Hermana, llama tú a la policía. Prefiero ir a la cárcel antes que quedarme discapacitado. Mientras hablaba, me arrebató el teléfono y marcó el número de emergencias. Después de informar del incidente, no nos quedaba más remedio que esperar en silencio. Ninguno de los dos hablaba. El aire se volvió tan denso que resultaba sofocante. En ese momento, un mono aterrizó de repente en la ventanilla del coche y nos observó con curiosidad. Di un salto de sorpresa y me quedé en silencio, maravillada por lo bien protegida que estaba realmente esta zona. Pero los ojos de Juan se posaron en mí. Inmediatamente sonó la alarma en mi mente, y me puse en estado de alerta. De repente, sacó una salchicha de su bolsillo, y atrajo al mono para que se acercara. Entonces, de repente me lanzó la salchicha. Vi cómo el mono se impulsaba con sus patas traseras, y se abalanzaba directamente sobre mí. Al instante extendí la mano, y agarré el brazo de Juan. Él gritó de dolor y soltó el dedo cortado, que se deslizó de su mano. El fuerte olor a sangre llenó instantáneamente el aire. Esto llamó inmediatamente la atención del mono. El mono giró la cabeza bruscamente, mostrando los dientes y gruñendo, y luego se abalanzó sobre Juan. Agarró el dedo cortado de su mano e intentó huir. Al ver esto, Juan tiró de la cola del mono, y luego le propinó un puñetazo tras otro, en la cabeza. Al ver que las cosas se estaban descontrolando, me levanté rápidamente, cerré la ventana y bajé del coche, todo en un solo movimiento fluido. Les dejé el campo de batalla a ellos, observando la feroz lucha en el interior. Los golpes sordos resonaban uno tras otro. Solo después de salir respiré aliviado. Menos mal que reaccioné rápido. Prueba de que, incluso en ese estado, no pudo resistirse a arrastrarme con él. Qué hermano pequeño tan genial tengo. Varios minutos después, por fin oí el sonido de las sirenas de la policía, entrelazadas con el ulular de una ambulancia, que se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Pronto, unas luces rojas y azules intermitentes aparecieron al final de la carretera. Justo cuando el coche de policía frenó, ante mis ojos, la puerta de mi coche se abrió de golpe. Un mono apenas vivo fue arrojado y golpeó con fuerza contra el suelo. Juan se apoyó en el marco de la puerta, jadeando. En su mano tenía un dedo cortado, con el hueso completamente blanco. Las personas que acababan de salir del coche quedaron atónitas ante la escena. Los médicos y enfermeras con batas blancas se apresuraron hacia Juan. La policía comenzó inmediatamente a ponerse en contacto con las autoridades de protección animal. Seguí a Juan a la ambulancia. Intenté volver a contactar con María, pero el teléfono seguía apagado. No había otra opción. Tenía que dejar que la policía se pusiera en contacto con ella. Después de todo, ¿cómo iba a pagar las facturas médicas? Cuando llegamos al hospital, Juan fue trasladado rápidamente a la sala de urgencias. El médico vio su dedo cortado y suspiró repetidamente. Para entonces, habían pasado más de 4 horas desde que se le cortó el dedo. Lo peor de todo era que la carne de su dedo cortado se había convertido en una pulpa sangrienta, una masa ensangrentada y destrozada que se aferraba al hueso, manchado de negro y marrón, con suciedad imposible de identificar. Juan yacía en la cama del hospital, aturdido por el dolor y la desesperación. Justo entonces, vi a María pasear tranquilamente por la puerta. Me envolví la mano con una gasa y me armé de valor antes de acercarme a ella. María, tengo la mano rota. Me he cortado el dedo. Date prisa y paga las facturas médicas. Su mirada se posó en mi mano, que agarraba la suya. Un destello de alegría cruzó sus ojos, antes de que se limpiara rápidamente las lágrimas. Laura, lo siento mucho, hija, es que no tengo dinero. Me quedé paralizado en el sitio, fingiendo estar en shock. ¿Cómo que no tienes dinero? Cuando trabajaba, ¿no te transfería dinero cada mes? Los ojos de María se abrieron de par en par al instante. Por supuesto que me gasté ese dinero.
¿Acaso comprar comida y pagar las comidas no cuesta dinero? El sueldo de Juan apenas da para vivir. Yo también tengo que complementar sus ingresos. Verás, creo que todo esto es culpa tuya. Si ganaras más, ¿cómo es posible que ahora no pueda pagar tu tratamiento? Si hubieras aprobado el examen de la función pública, ahora tendrías asistencia sanitaria financiada por el gobierno. Lo miré con incredulidad, pero sin dedos. ¿No quedará discapacitada pronto? ¿Quedar discapacitada tan joven? ¿Qué pasará con el resto de mi vida? María se secó unas lágrimas inexistentes. Solo son 3 dedos. No es para tanto. Tras una breve pausa, añadió, las personas discapacitadas tienen ventajas en las oposiciones. Puedes solicitar puestos específicos para discapacitados. ¿No te preocupaba siempre suspender? Ahora ya no tienes que preocuparte. La alegría en su rostro era imposible de ocultar. La mirada que me dirigió era pura satisfacción. En ese momento, se acercó una enfermera. Usted es el familiar para la verificación, ¿verdad? Este dedo cortado. Básicamente, no hay nada que podamos hacer. El rostro de María palideció. Durante la verificación, la enfermera miró a María de forma extraña. Sí, la verificación. Después de decir eso, le entregó el muñón ensangrentado y destrozado. Ya el dedo cortado. Desenrollé lentamente el vendaje de mi mano, revelando mi dedo perfectamente intacto. María levantó la cabeza de golpe. La persona cuyo dedo fue cortado. ¿Es la prueba? La enfermera asintió. Sí, luego negó con la cabeza. Qué pena, se ha perdido demasiado tiempo. ¿Quién sabe a qué ha estado expuesta la herida? Ya está todo infectado. El dedo cortado. Ni qué decir tiene. Pueden verlo ustedes mismos. María temblaba mientras cogía el dedo cortado. Al abrirlo para mirarlo, se le fue todo el color de la cara. Ya no era un dedo. Era como una pata de pollo a la que le habían devorado la carne. Solo quedaba el hueso, completamente blanco. Al ver la expresión destrozada de María, di un paso atrás en silencio. Dejé al descubierto a Juan, que yacía en la cama del hospital detrás de mí, a la vista de todos. La mirada de Juan estaba desenfocada, mirando al techo con aire soñador. En el momento en que María vio esta escena, soltó un grito y se abalanzó hacia adelante. Juanito, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha podido pasar? Los ojos de Juan se movieron ligeramente. Giró la cabeza, algo aturdido. Su mirada seguía vacía. María, completamente angustiada, agarró a una enfermera que pasaba por allí y le puso el dedo cortado en los brazos. Desesperadamente, sálvalo, sálvalo, solo tiene 20 años, no puede vivir sin un dedo, no puede quedar discapacitado. La enfermera dio unos pasos atrás. Demasiado tarde, lo trajeron demasiado tarde, no hay nada que podamos hacer. Me quedé a un lado, y yo fingí hablar con voz temblorosa. No sé, como Juanito, terminó eligiendo ese lugar para pescar. Estaba muy lejos, el camino era muy accidentado, y además, tuvimos la mala suerte de pinchar una rueda. Te llamamos. No, si hubieras contestado la llamada, Juanito aún tendría alguna posibilidad. ¿Cómo pudieron salir tan mal las cosas? ¿Por qué no tenías cobertura? La voz entre sollozos de María se hacía más fuerte, con cada palabra que yo decía. Finalmente, se detuvo, y miró con incredulidad a Juan en la cama. La mirada de Juan parecía enfocarse lentamente, y fijarse gradualmente en María. María se sobresaltó por la mirada de Juan, e instintivamente dio un paso atrás. Juan, con voz ronca, extendió una mano con solo 2 dedos. María, ¿por qué no contestaste al teléfono? La mirada aterrada de María se posó en su mano empapada de sangre. No es que no quisiera, no había cobertura. Juan se limitó a mirarla fijamente sin pestañear. María no dijo nada, solo dio otro paso atrás. Entonces, María, ¿por qué tienes miedo de mirar mi mano? María se quedó paralizada por un momento. No puedo soportar verlo. Guau. Al segundo siguiente, Juan se levantó de la cama y colocó su mano con solo 2 dedos contra la cara de María. En ese instante, vi el terror apoderarse por completo de los ojos de María. María no se atrevía a respirar, mientras dejaba que esos 2 dedos trazaran un círculo por su cara. Prueba. Solo entonces volvió a la cama, inexpresivo. Yo me quedé cerca, sollozando y fingiendo llorar. No pasa nada, no pasa nada. María acaba de decir que solo son 3 dedos, que no pasa nada. Las personas discapacitadas tienen ventajas a la hora de encontrar trabajo. Hay menos competencia para los puestos para discapacitados, y el trabajo es más fácil. Este es el camino más fácil. Al instante, las miradas de ambos se posaron en mí, pero yo me limité a mirar inexpresivamente. ¿Sabías esto desde el principio? Lo miré con curiosidad. ¿Saber qué? ¿Me estás ocultando algo? María inmediatamente trató de suavizar las cosas. No, nada.
Pronto terminamos los trámites de ingreso en el hospital. Justo cuando regresaba de comprar artículos de primera necesidad para Juan, y llegaba a la puerta, oí la voz de María. Tu hermana te ha arruinado la vida. No podemos dejarla salirse con la suya. Todo es culpa suya. Si no fuera por ella, ¿cómo habrías acabado así? Sí que me acompañe esa noche. En cuanto María oyó esto, aceptó inmediatamente. Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero en el fondo probablemente estaba aterrorizada. Después de todo, Juan parecía haber perdido completamente la cabeza. Justo cuando estaba a punto de entrar, vi a María deslizando algo en mi vaso de agua. A juzgar por el color, parecía ser los analgésicos que el médico le recetó a Juan. Tomar esta medicina te provocaría un sueño incontrolable, ¿verdad? Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Esto sigue sin ser rendirse, ¿verdad? Aunque mi hijo esté así, ella sigue sin rendirse. Bien, bien, siendo así, hagámoslo juntos. En cuanto María se marchó, abrí en silencio la grabación de voz de la IA en mi teléfono, a través de las cortinas. Ese dedo realmente no tiene salvación. Bueno, no exactamente. Es solo que la madre del chico no está dispuesta a pagar. Oí que su hija incluso se arrodilló para suplicarle, pero él siguió negándose. ¡Qué pena! Una vez que confirmé que ella lo había oído todo, llamé a María. Le dije que tenía que salir un momento, que volvería a las 10. Le pedí que viniera a hacerle compañía. Después de que ella llegara, me fui directamente a casa. Me di una buena ducha larga, y luego me fui a la cama. ¿Vosotros dos decís estar unidos como madre e hijo? Yo misma comprobaré lo genuino que es ese vínculo madre-hijo. A la mañana siguiente, me despertó una llamada del hospital. Ven rápido al hospital. Tu hermano le ha aplastado el dedo a María. Oh, mientras corría al hospital, llamé directamente a la policía. Cuando llegué, la sala ya estaba llena de gente. María y Juan estaban forcejeando violentamente. Esa taza de sedante que era para mí, acabó en el estómago de María. Aquí todavía queda algo de carne. Pásala por la picadora. ¿Qué? Hasta que los 5 dedos quedaron deformados y retorcidos. Cuando amaneció, y la enfermera vino a hacer la ronda, ya era demasiado tarde. TSK, 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 todavía tan cruel. Los 5 dedos. Este es tú, querido hijo, criado con mimos infinitos desde la infancia. Me pregunto si María se arrepintió alguna vez de tomar esa decisión, pero no importa, ya no es asunto mío. Después de que la policía los separara, Juan se rió maniáticamente. Todo es culpa tuya, todo es culpa tuya. Si no lo hubiera sugerido. Y María aulló de desesperación en el suelo. En ese mismo momento, la policía le puso unas frías esposas a Juan en las muñecas. Juan soltó un bufido desdeñoso. Solo rompí accidentalmente los dedos de María. Además, es mi madre. Esto es un asunto familiar privado. La policía presentó un documento en el que se afirmaba que ayer el mono con el que te peleaste murió. Por lo tanto, ahora estás implicado en el daño a un animal, protegido a nivel nacional, y serás detenido de acuerdo con la ley. Juan levantó la vista, incrédulo. ¿Qué? No, no tenéis pruebas. Di un paso adelante en silencio. Pero tienen testigos. Juan levantó la cabeza de repente y me miró con ira. Fuiste tú. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Debías saberlo desde el principio. Me sequé las lágrimas de los ojos. Juanito hizo algo malo. Merece ser castigado. Entonces me acerqué y lo abracé. Le susurré suavemente al oído. Sí, lo sabía desde el principio. Así que cada paso que diste te empujaba hacia la ruina. Eso es lo que se llama cosechar lo que se siembra. Al ver su rabia impotente, bajé la cabeza para ocultar la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Después de que se llevaran las pruebas, María sonrió feliz. Madre de Laura, sabía que eras la mejor. Ve a buscar el dinero y cómprale a María una prótesis para el dedo. Obedientemente, cogí su tarjeta. Después de sacar el dinero, me dirigí directamente al aeropuerto, dado que la industria nacional ya no podía darme cabida. Más valía irme al extranjero. La solicitud que había presentado anteriormente fue aceptada ayer mismo. ¿Y ellos? ¿No querían vivir a costa del Estado? Las ayudas de la Federación de Personas con Discapacidad cuentan como ayuda estatal. No, ¿por qué no iban a querer? ¿Quizás otra forma de cumplir sus deseos? Fin.